Muy buenas amigos, hoy os quiero enseñar algo muy sencillito. He preparado estos kits que yo los llamo de contingencias comunes para dejarlos repartidos. Dos de ellos van a ir en las mochilas que habitualmente uso y el tercero va a ir geolocalizado cerca de un refugio de montaña. No son kits de supervivencia extrema, ni para vivir semanas en el monte, ni nada de eso. Es algo mucho más simple, es un kit pensado para una salida corta, para una montaña, para esquí de travesía, para una emergencia, una pequeña emergencia que nos pudiese suceder en el monte, en la montaña, en otra situación. Voy a abrir uno y os explico un poquito lo que lleva y para qué. Lo primero, una navajita tipo suiza, sin muchas pretensiones, normalita. Con buena hoja y sin muchas más historias. Luego en esta otra bolsita llevamos una linterna pequeña de una única pila tipo AAA. A la pila de la linterna le hemos puesto una cinta en este caso de carrocero, para que no haga contacto y no se encienda sola. También a la segunda pila que llevamos le hemos tapado con cinta de carrocero los dos bornes. Intentamos así evitar posibles contactos y oxidaciones. Lo siguiente que llevamos es un mechero Bic, un mechero normal y corriente, pequeño. Preferimos esto a ferrocerios que dan mucha chispa, pero lo que necesitamos realmente es fuego rápido. Clic y fuego, ya está. Funciona con frío, con cansancio, con estrés. Además te puede servir para secar la yesca antes de encender un fuego si está todo húmedo. Y lo puede usar todo el mundo. Así eliminamos margen de error. Lo siguiente que llevamos es una manta térmica. No es cómoda, no es milagrosa, pero corta el viento, reduce la pérdida de calor y se puede hacer un refugio bastante interesante. Y en montaña el frío es mucho más peligroso que el hambre, al menos a corto plazo. Tiene dos lados, ambos lados reflejan el calor prácticamente igual. Es un poquito más eficiente el lado plateado para radiación, por tanto es el lado que pondremos para reflejar el sol, la radiación solar, y si queremos reflejar nuestro calor pues pondremos ese lado plateado hacia adentro. Para completar la manta térmica tenemos dos velas de té, cada una de ellas con una duración aproximada de 4 horas. Nos servirán para hacer un punto de calor, que consiste en taparse con la manta térmica acurrucado y posteriormente encender la vela de té en un espacio que hemos creado en el interior. Aquí tenemos un silbato. El silbato es una herramienta excepcional. Te permite usarlo a la vez que respiras y emite señales de 100-110 decibelios. Podrías utilizarle durante horas, como te digo, solamente utilizando tu respiración, sin cansarte y sin destrozarte la voz. Para este kit pequeño y minimalista prefiero el silbato a los espejos. Cuando una persona se pierde, normalmente suele ser en ventisca, en niebla, en lluvia, de noche, en unas situaciones en las que no vas a poder usar el espejo. Además hay que tener en cuenta que necesitamos una visual de un objetivo y que esa persona en ese momento le llames la atención. Además la persona tiene que estar experimentada en el manejo de este tipo de aparatos.
Lo siguiente que tenemos es una cuerda tirante, una cuerda de atirantar, es la típica cuerda de obra. Resulta muy eficaz y muy resistente y en muy poquito espacio podemos tener 12-20 metros. Nos permite atar la manta térmica para tener un techo, un techado muy rápidamente. Para continuar, en este cartoncito tenemos un hilo de dracón, un hilo con el que habitualmente se hacen las cuerdas de los arcos, y nos servirá junto con la aguja que llevamos para hacer una reparación en una correa o remendar alguna prenda en una situación de emergencia. Este hilo es extremadamente resistente. Le conozco como hilo de dracón. Con este hilo es con el que se realizan las cuerdas de los arcos tradicionales. Si alguien está interesado, le puedo poner el enlace en los comentarios. Esto le hemos añadido unas vueltas de alambre que resultan muy eficaz para determinadas situaciones. Todo ello queda bastante ordenado usando un pequeño cartón doblado a modo de estuche. La aguja está adherida con silicona caliente y a su vez está pinchada sobre un corcho. En esta otra pequeña bolsita tenemos una venda, un aposito tipo Mepore y un trozo de tirita en rollo grande, además de una toallita para limpiar heridas. Su principal función es apretar una luxación de tobillo o de muñeca, tapar una pequeña herida abierta y usarse como apósito frente a una rozadura de calzado. En este pequeño pastillero, y principalmente para que no sufran los medicamentos, llevamos 2 pastillas potabilizadoras y 4 analgésicos. De esta manera quedan perfectamente protegidos y así no se pueden salir del precinto. Luego en otra bolsita aparte llevamos un gel y una pastilla de sales. Ambas no son raciones alimentarias, sino son para prevenir un bajón de azúcar y una hiponatremia asociada a la falta de sales. Y por último aquí llevamos 2 bolsas más. Estas son 2 bolsas de congelado, son plásticas, son resistentes, son de tipo alimentario y nos pueden servir tanto para llevar objetos como para llevar agua. Y una de sus funciones clave es la de servir de membrana en caso de empaparnos las botas por un accidente. Nos cambiaríamos los calcetines, nos pondríamos las bolsas encima de los calcetines y estas evitaría que nos mojásemos con el agua residual de las botas.
Este kit simple se puede hacer por muy poco dinero, se puede replicar bastantes veces y nos puede salvar de bastantes apuros. Cuando lo vayamos a empaquetar hay que prestar atención en sacar el aire de todas las bolsitas herméticas. Benditas bolsitas herméticas. Son un gran invento, desde luego. Cuando lo tengamos ya todo ordenado y ajustado, cerramos el zip y preparamos un membrete con toda la lista de material que hay en él. Y ponemos en grande la fecha de caducidad del medicamento, material o alimento que primero caduque. En nuestro caso, finales de 2027. Por eso ponemos F 2027. Lo volvemos a empaquetar en otra bolsita hermética más grande. Y si se quiere dar mayor seguridad, se puede empaquetar todo el conjunto con una cinta de celofán grande. Siempre que se vea la lista del membrete con todo el material y la fecha de caducidad. Y esto es todo por hoy. Un pequeño kit sencillo, práctico, listo, fácilmente replicable para cualquier salida corta. No hace falta complicarse mucho, lo importante es tenerlo siempre a mano y saber usarlo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.